Bien, vamos a ver ahora con este vídeo los contratos de duración determinada. Ya sabéis que, tal y como dijimos cuando hablamos del esquema general de los contratos, que su característica principal es que tiene fijada fecha de finalización, ¿de acuerdo? Entonces, los tres principales que vamos a estudiar son los de obra y servicio determinado, el de eventual por circunstancias de la producción y el de interinidad. Hay muchos más subtipos que nos vamos a ver porque por razones de espacio y por razones de contenido sería muy inviable que lo hiciéramos. Pero por lo menos quedarnos con estos tres que son los más básicos que os vais a encontrar en vuestra vida laboral. Y para terminar también veremos el encadenamiento de contratos temporales, los efectos que tienen y las consecuencias que tienen para los trabajadores y para las empresas. Entonces empezamos con el contrato de obra o servicio determinado. ¿Cuál es el objeto o la finalidad de este contrato? Pues la realización de obra o servicio determinado que no forma parte de la actividad ordinaria de la empresa. Los convenios colectivos suelen fijar trabajos o tareas que pueden cubrirse con esta modalidad para evitar fraude. Es decir, por ejemplo, en una empresa que es, por ejemplo, una peluquería, tenemos un contratado por obra y servicio que va a hacer un programa, un software de gestión informática para el tema de la facturación y del cobro de los clientes. Ese contrato que se le hace a ese informático por parte de la peluquería sería un contrato de obra y servicio. Es decir, la función que hace el trabajador en la empresa está plenamente definida y en muchas ocasiones independiente de la actividad de la empresa que lo contrata. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Que en la vida real el contrato de obra y servicio se ha utilizado para contratar a trabajadores cuyas tareas no se diferenciaban de las del resto de trabajadores de la empresa. ¿De acuerdo? Respecto a la duración, será la necesaria para realizar la obra o servicio. Nunca se puede poner como se hacía antes hasta fin de obra. ¿Por qué? Porque el estatuto nos ha metido un plazo máximo para realizar el contrato de obra y servicio que son de 3 años, prorrogable a 4 por convenio. ¿De acuerdo? En principio sería incierta su duración, pero limitada en el tiempo. Y como límite esos 3 años o 4 años. Había gente que estaba, cuando no existían estos límites, hasta 10 años contratada por obra y servicio por la misma empresa. Respecto a su forma, pues siempre es por escrito, la jornada puede ser a tiempo completo o tiempo parcial y cuando se termine su contrato, desde el 2015, hay establecida una indemnización de 12 días por año de salario. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos ahora al contrato eventual por circunstancias de la producción. Este es otro de los contratos temporales que más se utiliza. ¿Cuál es su objetivo? Atender las exigencias circunstanciales de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos dentro de la actividad normal de la empresa. Por ejemplo, supongamos unos grandes almacenes que en Navidad contratan a más personal para atender esa campaña navideña o al contrario, que en verano contratan a más personal para atender la campaña de verano. Respecto a la duración, pues máximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. Pero por convenio colectivo se puede ampliar esta duración máxima a 12 meses dentro de un periodo de 18 meses. Se puede hacer solamente una prórroga sin superar el máximo establecido. Por ejemplo, me contratan por 3 meses como eventual. Me pueden prorrogar otra vez más, una sola prórroga, hasta 6 meses. Suponiendo que el convenio colectivo no dijera nada. Solamente una prórroga, recordad eso. La forma siempre tiene que ser por escrito, salvo que no supere las 4 semanas. Si no supera las 4 semanas y es a tiempo completo, se puede hacer oralmente. Esto en la práctica no ocurre. Si es a tiempo parcial, sea la duración que sea, 1 día, 2 días, 3 días, siempre escrito. Los contratos a tiempo parciales, cuyas jornadas son a tiempo parcial, siempre son por escrito. La jornada, lo vuelvo a repetir, completa o a tiempo parcial. La retribución es según convenio. Y cuando finaliza el contrato, pues una indemnización, a partir de 2015 se puso, y no ha variado en la actualidad, de 12 días de salario por año. Pasamos ya por último al contrato de interinidad, que seguro que lo habréis escuchado en más de alguna ocasión,
¿Qué tiene por finalidad? Sustituir a un trabajador con derecho a reserva de su puesto de trabajo, por ejemplo, una maternidad, una paternidad, una baja de larga duración, o durante el proceso de selección para cubrir un puesto vacante. Este último condicionante es mucho más raro de ver en la realidad. Es decir, cuando una persona está buscando a un candidato para cubrir un puesto de trabajo, no mete a su vez a otra persona más con un contrato de interinidad esperando a que termine ese proceso de selección. No es lo normal, ¿de acuerdo? La duración, pues, va a durar mientras exista el derecho de reservar puesto de trabajo. Por ejemplo, pensad, una maternidad dura 4 meses, una maternidad de un solo hijo, una maternidad normal, por así decirlo. Pues el contrato de interinidad va a durar 4 semanas. Una baja por un accidente laboral, pues el contrato de interinidad durará lo que dure la baja de ese trabajador que se ha accidentado. En la administración pública, que se utiliza muchísimo el contrato de interinidad, teóricamente mientras dure el proceso de selección, con un máximo de 3 meses. Esto en la práctica no se cumple. La forma siempre tiene que ser por escrito, puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial, la retribución es según convenio, y en este caso no hay derecho a indemnización por fin de contrato. Ahora vamos a pasar a una cuestión bastante importante, que se introdujo en el estatuto en el año 2006, que es para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales. Es decir, que una persona tenga un montón de contratos temporales para la misma empresa durante un montón de años. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar este hecho, se modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y el cual quedó redactado de la siguiente manera. Dice: los trabajadores que en un periodo de 30 meses, es decir, 2 años y medio, hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, es decir, 2 años, con o sin solución de continuidad, es decir, de modo continuo o discontinuo, para el mismo puesto de trabajo, con la misma empresa, mediante 2 o más contratos, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. ¿De acuerdo? Esto no se aplica si esos contratos temporales han sido contratos formativos de interinidad o contratos de relevo. Es decir, si yo estoy trabajando para la empresa X durante 24 meses seguidos o sin seguir, combinando contrato eventual, contrato por obra y servicio, contrato eventual, contrato por obra y servicio, ETT, contrato a través de empresa de trabajo temporal, que posteriormente ya las veremos, para la misma empresa, pues si yo cojo, imaginaos, entro en enero del año 2000, pues yo tengo ese periodo de 30 meses hasta julio del año 2002. Si en ese periodo de tiempo, ¿de acuerdo?, yo estaba contratado 24 meses o más, de modo continuo o discontinuo, para la misma empresa, no olvidarlo, pues me tendrían que hacer fijo automáticamente. Y esto muchas veces el SEPE el que le dice a la empresa: oiga usted, a este trabajador hay que cambiarle su tipo de contrato y convertirlo en indefinido. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, con esto ya terminamos el vídeo de los contratos de duración determinada.